Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. ¿Por qué? Porque el Canal Cultural de México está celebrando 30 años de vida. En un día como hoy exactamente, pero de 1993, se comenzó a escribir esta historia y lo vamos a celebrar, bueno, tirando la casa por la ventana con dos hombres, con dos especialistas que yo admiro de manera particular. Saludo, bueno, con mucha emoción a una verdadera eminencia, Néstor García Canclini. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un placer, un honor, como recibir aquí a mi gran amigo, pero además el máster de la comunicación, Gabriel Sosa Plata. Querido Álvaro, y más en un día tan especial como estos, y qué mejor que con el muy querido y admirado doctor Néstor García Canclini. Néstor, ¿qué representan 30 años de Canal 22 en un país como el nuestro? ¿Representan algo? En primer lugar, continuidad. No es poco. Hay instituciones desde hace muchos años cuestionadas, inciertas en cuanto a su reconocimiento, discutidas por movimientos sociales, por funcionarios del gobierno actual, del gobierno anterior, etcétera, periodismo crítico. Ajá. Y Canal 22 ha tenido una perseverancia con diferentes directores, la sensación de que ha habido públicos fieles. Me da mucho gusto volver a estar en este estudio, tener una cierta idea de a quiénes y con quiénes hablamos. Es un gusto tener los canales culturales que hay en México, que son más hoy que hace 30 años, y a la vez una situación muy distinta, porque hace 30 años no teníamos plataformas como las que hoy tenemos, no teníamos redes sociales, una cantidad de recursos para diversificar nuestro consumo cultural, el ejercicio de nuestros gustos, y con procedimientos nuevos, porque si no vemos un programa lo podemos ver luego en YouTube. Hay esta oportunidad del acceso diferido, del streaming, que nos da una situación muy distinta de la de hace 3 décadas. Gabriel, Canal 22 nace en un contexto muy especial porque se salvó de milagro. Pudo haber sido privatizado en aquel famoso paquete de medios, pero la comunidad artística, cultural y científica de México se opuso, peleó por su existencia y aquí estamos. Así es. ¿Valió la pena? ¿Sí le hemos cumplido a esa comunidad artística, cultural y científica? Yo creo que se le ha cumplido y con creces, querido Álvaro, y las audiencias lo perciben, lo manifiestan. Yo he tenido oportunidad de ser en 2 ocasiones defensor de las audiencias de este canal y hay un público efectivamente fiel. Hay un público que, por ejemplo, está muy, muy al pendiente de las novedades de programación, por ejemplo, de antiguas series que han dejado de transmitirse, ¿por qué no se vuelven a transmitir? Cuando hay un tema que desde su punto de vista o un programa rompe con este objetivo cultural, educativo, de servicio público, también lo advierten, lo señalan y presentan sus quejas, sus planteamientos, sus sugerencias. En fin, no, yo creo que más bien todavía tenemos una deuda pendiente del mismo Estado mexicano por fortalecer todavía mucho más a Canal 22 y fortalecer en general a la televisión pública. Si bien como lo advierte el doctor García Canclini, de que ahora tenemos una oferta cultural en televisión mucho más robusta que hace 30 años, todavía en términos porcentuales de lo que es la presencia, por ejemplo, de la televisión comercial con respecto a la pública, o sea, lo comercial sigue estando al doble de lo que tenemos en cuanto a lo público. Si lo vemos en términos de concesiones, ¿no? Más del 65 más o menos por ciento de todas las concesiones son comerciales y lo que tenemos en el caso de las públicas, la cifra exacta, 32%.
Y no todas también responden a ese objetivo público, cultural que uno esperaría. Ahí también tenemos retos importantes, pero yo diría, y con esto cierro la idea, de que el Canal 22 ha sido un ejemplo a lo largo de todos estos 30 años. Ha sido punta de lanza de programación vanguardista, de las mejores series también a nivel internacional que se han traído para las y los televidentes mexicanos, y no en vano también esto le ha hecho merecedor en diferentes ocasiones de muchos premios internacionales. Canal 22 tiene una programación riquísima. Vamos a decirnos la verdad. Néstor, ¿tú ves Canal 22? Sí. ¿Te gusta? Sí, ahí podríamos empezar, porque yo creo que un buen homenaje a estos 30 años es decir lo que cambió, como empezamos ya a mencionarlo, y en qué medida el canal ha podido atender esos cambios, en qué medida necesitaría más recursos, poder comprar más programación internacional, producir dentro del país, o sea, hablar de lo positivo y también de lo que queda por explorar. Efectivamente lo veo, lo he visto con un poco más de frecuencia en estos últimos días, ante la invitación de participar en esta conmemoración muy afortunada. Recuerdo muy bien las polémicas que hubo en aquel momento en que se creó, y si yo recuerdo plenamente, en parte el canal se creó por una iniciativa de intelectuales, artistas, en compensación a las privatizaciones. Así es. Entonces, tampoco fue una medida solo generosa del poder político de ese momento. Sí hubo inversión y hubo el intento de que cuando dos cadenas muy importantes que eran de destino público se privatizaron y se convirtieron en las dos protagónicas de la escena audiovisual mexicana, se creó con esa finalidad. Creo que ha habido directores con orientaciones diferentes, pero que supieron entender ese desafío, esa necesidad, y a su vez creo que valdría la pena hablar un poco de los nuevos desafíos. Esto de que yo reconozco que a veces veo Canal 22, pero en diferido en YouTube. No el día que pasa en el programa porque no estoy en mi casa, o porque me fui al cine, o porque tengo una cena con amigos, o una reunión en la universidad, en fin. Entonces, ¿qué pasa, para ponerlo un poco abrupto, con esta idea que circula mucho en algunos estudios sobre televisión y públicos de la televisión y de otros aspectos de este espectro ampliado, como cuando se dice, encendemos, sobre todo muchos jóvenes, el televisor para no ver televisión, para ver plataformas, conciertos que pasan por otras vías, no por un canal de televisión, para descargar streaming, películas, espectáculos. Hay muchísimos jóvenes que creo que todos conocemos que encienden la tele, la tienen en su habitación, tienen la independencia de no tener que ver como hace 30 años lo mismo que sus padres, y sin embargo no ven televisión. Bueno, busqué en el Instituto Federal de Telecomunicaciones qué información había sobre esto. Y me encontré que el 20%, a ver, creo que acá tengo la cifra para no equivocarme, el 20% de los televisores no se utiliza para ver canales de TV. Y aún los que combinan TV y plataforma, que sería mi caso, mezclamos mucho y no somos tan fieles como en otra época a ciertos programas de la televisión privada y de la televisión pública que nos interesaban,
como programas de opinión consistentes, porque también la autoridad, no solo de los gobiernos, ha decrecido, de los partidos políticos ni hablemos, sino ha decrecido en la autoridad de ciertos opinócratas, de ciertos participantes en la vida pública, y necesitamos un nuevo tipo de vida pública en México y en muchísimos otros países, que sea creíble. Aquello que oímos, poder confrontarlo con los datos, con nuestras propias experiencias y las de nuestros cercanos. En eso me parece que hay mucho para hacer todavía. Yo he visto la diversidad en estas últimas semanas que vi varios días Canal 22 y que descargué la programación para ubicarme. Bueno, había diversidad intercultural, programas sobre Japón y las artesanías japonesas, sobre películas mexicanas y de otros países que ya no se pasan en los cines y proyectadas, esto es importante, sin interrupciones comerciales. En fin, una variedad de ofertas muy atractivas. Ahora, ahí hay una cuestión que también me gustaría, si puedo yo colocar una pregunta, ¿Claro? ver cuál ha sido la experiencia de Gabriel en el periodo anterior como defensor de las audiencias y en el actual. ¿Qué piden las audiencias? ¿Qué nociones de diversidad o de calidad están exigiendo? Hagamos esto. Vámonos a corte y regresando, platicamos con Gabriel, porque coincido contigo, a mí también me preocupan los retos, me preocupa el futuro de Canal 22 y regresando, Gabriel Sosa Plata nos va a hablar precisamente de eso, de los retos y lo que le preguntó Néstor García Canclini. Quédese con nosotros, estamos celebrando 30 años del Canal Cultural de México. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial del 30 aniversario de Canal 22 y Gabriel Sosa Plata nos iba a iluminar con este asunto de los retos que tenemos, lo que ocurre con las nuevas audiencias. ¿Qué pasa, Gabriel? Pues mira, muy interesante. Antes un dato anecdótico. El 23 de junio del 93, que es cuando nace formalmente Canal 22, la primera entrevista que sale al aire fue con Gabriel García Márquez a las 19:45 horas. O sea que exactamente hace 30 años, digamos con una diferencia mínima, es cuando nace esta gran televisora. Y mira, las audiencias, ¿de qué se quejan fundamentalmente? Es decir, ¿qué es lo que más les molesta? Pues se enojan mucho, por ejemplo, de las interrupciones de los programas. Todos los llamados tiempos oficiales o tiempos fiscales es algo que les molesta. Consideran que incluso no deberían existir en una televisora cultural, pero bueno, sabemos que es una obligación de las emisoras, ¿no? Tanto de radio como de televisión, transmitir estos spots. ¿Qué piden? Lo que piden son muchos documentales. Sí, a diferencia, por ejemplo, quizá de lo que le solicitarían, no sé, a las televisoras comerciales, Televisa, TV Azteca, aquí lo que más solicitan son documentales. Esto particularmente en esta última etapa que me ha tocado vivir. Dicen que hubo una época en la que Canal 22 compraba producciones de diferentes televisoras, grandes productoras como la BBC, entre otras, y que extrañan esa parte. Pero, por ejemplo, también existe una felicitación constante, permanente a programas como estos de debate, de análisis. Esos programas siempre de análisis de coyuntura son muy bienvenidos, son respaldados por la audiencia, al igual que el noticiario, ¿no? Que es una característica fundamental que ha tenido también Canal 22, los noticiarios culturales, y que son los únicos prácticamente de la televisión en México. Y ahí ha sido pues punta de lanza, ¿no? No en vano, por eso le llaman primero el Canal Cultural de México,
y en el caso del noticiario, pues el Noticiario Cultural de México, ¿no? Que es Noticias 22, por supuesto. Néstor, tú que sabes tanto, dinos, ¿cómo debe de ser un canal cultural hoy? Hay varios requisitos, los enuncio rápido. Más jóvenes en pantalla. Yes. Eh, para que los jóvenes vean el canal, se sientan más motivados, tienen que ver a sus cuates, a sus de la misma generación, que hablan como ellos, que tienen inquietudes parecidas. Otra característica, que esto sí viene de mi experiencia y de muchos colegas, amigos cercanos, amigas, que hablamos muchas veces al llegar el fin de semana. Bueno, es fácil encontrar el programa de la Cineteca y vamos mucho. Me parece otro de los grandes recursos públicos de México, que es excepcional, que impresiona incluso a los cineastas y directores de la cinemática francesa cuando vienen a México. Ahora, quisiéramos que otras áreas de la cultura tuvieran la misma facilidad. Ya no se publica en los periódicos, hay que buscarlo en internet. ¿Pero dónde? ¿Qué podemos ver en teatro? Es muy difícil enterarse. Y no hablemos de la crítica, que casi ha desaparecido. Crítica de libros que no sea aplausos mutuos entre amigos, críticas de obras teatrales, como hemos tenido en los principales periódicos de México, con buenas y buenos críticos, críticas de cine. Yo tengo muchas veces que me entero que dan una película nueva en el circuito comercial o en la Cineteca, pero salvo alguna pequeña información que me da la propia cartelera de la Cineteca, me tengo que ir a periódicos de otros países, sí, de España, de Argentina, que siguen teniendo buena crítica publicada en los periódicos. Entonces, googleando, llego a opiniones calificadas sobre esos films. Necesitamos espacios así, y me parece que la televisión lo puede hacer de un modo ágil, breve, con especialistas que no faltan en México, que han escrito mucho en los medios y ahora menos, porque los medios están menos dispuestos a publicarlos, y darnos orientación, que hubiera un papel plural de crítica, de información elaborada, razonada, de qué podemos ver esta semana en teatro, en conciertos, de las músicas populares de diversas sociedades, y también la llamada música culta, la música clásica o el jazz. Es muy difícil informarse y hay mucho que está llegando a México, pero si uno no está en ciertas redes sociales y en ciertos grupos de esas redes, no aparece la información y sobre todo, aunque aparezca la información, faltan elementos, ingredientes razonados de por qué vale la pena ver eso. ¿Quién es el director? ¿Quién es el autor de la obra? ¿Quiénes son los actores? Las actrices. Hubo un momento en que eso era muy fácil de obtener con la prensa diaria. Claro. La prensa no cumple ahora ese papel. No, se ha perdido. Gabriel, ¿tú qué dirías que le hace falta a Canal 22 hoy? Yo creo que coincido con el doctor Néstor García en el sentido de que los jóvenes, pues sí deberían aparecer mucho más en Canal 22, pero también las niñas, los niños y los adolescentes. Sí. O sea, hay una barra de programación muy importante que le llaman Click-Clack, aquí de Canal 22, pero el 100% son ahora producciones importadas o bien son producciones ya que se hicieron hace años. Por razones presupuestales se ha dejado de producir para niñas y niños
en Canal 22, pero también en otras televisoras públicas, y es algo que hay que reforzar. Esa es una parte. Ajá. Lo otro, hay una coincidencia y parte de los estudios que se han hecho al respecto de los consumos de la televisión en Iberoamérica, hablan de la necesidad de que las televisoras culturales, las televisoras públicas se arriesguen mucho más hacia los contenidos de ficción. Sí. Que hay esta parte importante de los retos que tendría para llevar esas temáticas que en ocasiones son complejas de explicar, quizás en mesas como estas, pero cuando se narran de manera ficcional, logran un impacto plenamente distinto, ¿no? Lo irónico es que ahí está el origen de la televisión pública mexicana. Así es. Lo primero que hicimos fueron teleteatros con grandes figuras del Teatro Nacional, con grandes dramaturgos, con grandes directores. Y yo creo que con el paso de los años fuimos perdiendo eso porque nos empezamos a preocupar por la política y por los presupuestos. Néstor, ¿no estaremos precisamente malgastando nuestra energía en eso en lugar de pensar en crear, en lugar de pensar en las audiencias? La política sigue siendo muy importante y está insuficientemente acreditada para llegar a las próximas elecciones. Hay partidos que no encuentran líderes que los tienen, que quieran ir como candidatos a presidente, a gobernador, a legislador. Ahora, hay un movimiento demasiado fluido de políticos que se saltan la barda y pasan a otros partidos. Entonces, no creen en sus partidos, los que tuvieron 30 años, 40 de trayectoria. Si los políticos no creen en los partidos, ¿por qué vamos a esperar que los ciudadanos creamos en los partidos? Bueno, no creo que eso sea fatal, pero hubo un movimiento extraordinario como Yo Soy 132, hace un poco más de 10 años, ¿Cómo no? en México. Hubo otros movimientos juveniles posteriores, de menor repercusión, pero importantes. Movimientos feministas y de otras opciones de género. Hay muchos movimientos sociales que deberían coexistir incluso con sus debates en la televisión pública. Me parece que la televisión pública se vitalizaría siendo el escenario, poniendo la mesa para que esas conversaciones se hagan en pantallas. Gabriel, ¿tú piensas que Canal 22 está preparado para el futuro, para todo lo que viene en términos tecnológicos, redes sociales, nuevas plataformas? Sí, por supuesto, y de hecho ha venido desempeñando un papel cada vez más importante en ese mundo digital. En el mundo de las plataformas hay algunos programas que produce actualmente Canal 22 que tienen que ver no solo con las audiencias pensadas en televisión abierta, sino también para las nuevas audiencias o audiencias que ya estaban ahí en las redes sociodigitales. Y está creando producciones diversificadas según los tipos, pues, de audiencia. Y eso es algo que deberá reforzarse también en los próximos años. Es una obligación, yo diría, incluso de los medios públicos, afrontar estos desafíos tecnológicos, estos desafíos que ha traído también esta diversificación de consumos, ahora muy volcados hacia las plataformas como Netflix y demás. Hay que estar ahí, y hay que estar en TikTok, y hay que estar en Facebook, y hay que estar en YouTube, es lo que corresponde, porque finalmente la función social que tienen estos medios de comunicación no la van a realizar las televisoras comerciales ni esos intereses económicos, pero sí estos medios públicos, y hay que estar en el mundo digital, pero ya. Ahí estamos, y dime, Néstor. Sí, los tres que estamos en esta mesa somos universitarios también. Claro. Dirigimos tesis, en fin, y puede ser muy útil para esto que estamos diciendo una colaboración más estrecha de la televisión pública con las investigaciones universitarias. Incluso encargarlas con CONACYT, sin CONACYT, con fondos que pueda aportar las propias televisoras como el 22,
y conocer más en profundidad, no solo las estadísticas macro, sino qué quieren, qué esperan, qué gustan los Es que solo con información usuarios. podemos salir adelante. Sí. Sí. Ahora, yo puedo estar aquí toda la noche charlando con ustedes porque hay mucho que decir, hay mucho que celebrar, pero ya saben cómo son los tiempos en la tele, nos tenemos que ir. Gabriel, por favor, mirando a la cámara, mándale un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos. Es Claro. un día de fiesta, venga. Es un día de fiesta, hay que celebrar a Canal 22 y yo diría que la mejor manera de hacerlo es participando. Aquí estoy a su servicio como defensor de las audiencias para que envíe sus quejas, sus sugerencias. Créanme que esta es una institución que toma muy en serio las aportaciones de todas y todos ustedes. Así que todos debemos construir una mejor televisión pública y, por supuesto, lo que ustedes piensan es esencial en esto. Reitero, no hay mejor manera de celebrar este aniversario con la participación de su audiencia. Muchas gracias, querido Gabriel. Un placer, un Al honor. contrario, muchas gracias, querido Álvaro. Néstor, cerremos con broche de oro la cámara, venga. Celebremos estos 30 años, esta continuidad y la expansión que ha tenido el canal. Es difícil en 30 minutos o un poco menos hablar de 30 años, pero yo destacaría, por ejemplo, que cuando se inició el Canal 22 no se transmitía en Estados Unidos, pese a la enorme comunidad mexicana y latinoamericana que habla español allá. Hoy sí se hace. Hoy hay Canal 22.1, etcétera. Hay opciones distintas de programación para verla en forma diferida. Bueno, todo esto es muy agradecible y hay que seguir creciendo y es indispensable la inversión pública para acrecentar el uso de estos recursos humanos, culturales, artísticos que en México abundan. Muchas gracias, Néstor. Un placer, un honor. Y yo cierro diciendo que es un privilegio formar parte de la familia del Canal Cultural de México. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Canal 22.